Caso clínico número 2, semana 7, que es caso de hipoparatiroidismo secundario a cirugía. O sea, te especifican acá. No simplemente secundario, porque cuando uno dice secundario, hay varias causas. Secundario a un tumor, secundario a cirugía, secundario bla, bla, bla. Y cuando dicen secundario a cirugía, no se refieren, pucha, pues que a un paciente lo operan del corazón o lo operan del hueso o yo que sé, una fractura. No. Cuando probablemente, yo supongo que al poner ellos cirugía, se refieren específicamente a una cirugía de paratiroidectomía. O sea, a quitarle las paratiroides. ¿A qué pacientes tú le retirarías con una operación la paratiroides? A los pacientes que sufren enfermedad renal crónica. Es decir, que su riñón pierde todas sus funciones. No filtra, no reabsorbe, bla, bla, bla. Todo como un borracho. Así le llamo yo. Mira, ¿sabes qué es lo curioso del paciente con enfermedad renal crónica? Que lo que debe orinar lo reabsorbe y lo que debe reabsorber lo orina. Eso es lo curioso de la enfermedad renal crónica. Debe reabsorber calcio, lo orina. Debe excretar o orinar fósforo, lo reabsorbe. Muy curioso, como te digo. ¿Ya? Y bueno, Mateo, pero ¿por qué le retiraríamos a estos pacientes con enfermedad renal crónica pues, la paratiroides? A ver, mira, yo estaba ya haciendo la grabación, pero luego me di cuenta que te está explicando qué sucede en enfermedad renal crónica. Entonces, a ver, ahorita hagamos un gran paréntesis, chicos, por favor, no te vayas a confundir. Esto que te voy a explicar es qué sucede en enfermedad renal crónica. No te voy a explicar qué sucede al quitarle la paratiroides. Te lo voy a explicar un ratito eso, ya que eso es más importante, pero igual quiero que, para matar dos pájaros de un tiro, pues no quiero explicarte qué sucede en enfermedad renal crónica, ¿ya? Pero, a ver, vamos a describir dos cositas, ya. Primero, ¿qué va a suceder en enfermedad renal crónica? Lo que sucede es que el riñón no responde a la PTH. Y esto va a desencadenar muchas cosas con respecto a la homeostasis de calcio y hueso. Pero sobre todo, acuérdate eso, el riñón en enfermedad renal crónica no responde a la PTH, no responde adecuadamente. ¿Y qué hace la PTH estimulando al riñón? Mira, eso es lo que tú tienes que escribir. Primera pregunta, ¿no? Te dicen, ¿qué es lo que hace? No, primera pregunta es, explícame el metabolismo del calcio y el hueso y cómo afectan estos trastornos. Ya. Tú lo que tienes que hacer es explicar esto de acá, ¿no? La PTH va al riñón y estimula una enzima que se llama alfa-1 hidroxilasa, que está en el túbulo contorneado proximal. ¿Qué es lo que hace la alfa-1 hidroxilasa? La alfa-1 hidroxilasa lo que va a hacer es convertir algo que se llama 25 hidroxicolecalciferol, convertirlo en 1,25 dihidroxicolecalciferol. Nombres raros, ¿no? Lo que hace es convertir la vitamina D2 en vitamina D3, ¿ya? La famosa vitamina D activa, el calcitriol, o el nombre largo, como te expliqué hace ratito, ¿no? 1,25 dihidroxicolecalciferol. Ya, la cuestión es que la vitamina D mira, lo que hace la vitamina D es estimular a que el riñón, específicamente el túbulo contorneado distal, reabsorba calcio por vía paracelular, es decir, entre célula y célula. Otra cosa que hace la vitamina D es irse al intestino delgado, ¿ya? A los enterocitos, son las células del intestino delgado, y estimular la formación de calvindinas en los enterocitos, ¿ya? ¿Y la calvindina en qué nos va a ayudar? En la absorción por vía transcelular del calcio, ¿ya? O sea que el intestino reabsorba calcio por vía transcelular, así, lo de azul, que pase a la célula y luego a la sangre. Si te preguntan alguna vez, a nivel intestinal, ¿cuál es la principal forma de absorber calcio? Es por vía paracelular. Siempre es por vía paracelular. Y si te preguntan, ¿qué es lo que hace la vitamina D a nivel de túbulo contorneado distal? Es estimular la reabsorción de calcio por vía paracelular. Entre medio de célula y célula. ¿Ya?
Y bueno, esa es la importancia de la vitamina D, ¿no? La vitamina D, entonces, en conclusión, ¿qué es lo que hace la vitamina D? Hace que nosotros reabsorbamos calcio. Pero en el paciente con enfermedad renal crónica, el riñón no responde a PTH, entonces no forma vitamina D activa. Entonces, o sea, no estimula a la alfa-1 hidroxilasa, por ende, no hay vitamina D3. Calcitriol, no hay vitamina D activa. Por lo tanto, no se reabsorbe calcio y el calcio se orina. Eso es lo que pasa en el paciente con enfermedad renal crónica, que el calcio se orina, no se reabsorbe. ¿Todo esto por qué? Porque el riñón está enfermo y no responde a la PTH. Entonces, ¿qué hace la PTH? ¿Qué hace la paratiroides? Mira, la paratiroides cree que si grita más fuerte, o sea, si eleva su secreción de PTH, ahora sí el riñón va a responder. Pero eso no va a suceder porque el riñón está enfermo y no responde. Más bien lo que sucede es que esta elevación de la PTH empieza a perjudicar al otro órgano muy sensible a la PTH, el hueso. Entonces, Mateo, si te preguntas, ¿no? Oye, ¿por qué en enfermedad renal crónica? Mira, esto es lo que quiero que evitemos a toda costa. Yo quiero que primero expliques RC, ¿no? ¿Por qué los pacientes con RC por qué se le retira la paratiroides a los pacientes con enfermedad renal crónica? Ya, tú empiezas a explicar todo lo que estoy explicando ahorita. Que el paciente orina calcio, ¿ya? Y más bien aumenta su reabsorción de fósforo. ¿Todo eso por qué? Porque el paciente en enfermedad renal crónica no responde a PTH. ¿Ya? ¿Todo eso por qué? El paciente con enfermedad renal crónica no responde a PTH. No responde a PTH. Por ende, si no hay actividad PTH, el riñón no responde a PTH, no hay actividad de la alfa-1 hidroxilasa, no convertimos a la vitamina D2 en vitamina D3. Entonces, la vitamina D3 no hace esto, ¿ya? Ni tampoco esto. Entonces, el riñón empieza a perder calcio, a excretar calcio. Eso nos lleva a que tengamos menos calcio. Aparte, como el riñón no responde a la PTH en el riñón estimula a que se orine fósforo, se excrete fósforo. Pero si no hay actividad PTH, entonces no se orina fósforo y el fósforo más bien por lo opuesto. Que la PTH, ¿sabes lo que hace? La PTH lo que hace es intervenir en la reabsorción de fósforo, bloqueando los receptores. Pero al no haber PTH, no se bloquean estos receptores, NAPI. Entonces sí se reabsorbe. ¿Ya? Y como sí se reabsorbe fósforo, aumentan nuestros niveles de fósforo. Y eso es lo que sucede en enfermedad renal crónica. Y aquí viene el problema, aquí viene mi dilema. Esto, chicos, por favor, asegúrense de decir que es una explicación de por qué se le retira la paratiroides a los pacientes. ¿Sabes por qué? Porque esto lo que te va a generar es todo lo opuesto a lo que estamos hablando ahorita. Ahorita deberíamos hablar de hipoparatiroidismo, pero la enfermedad renal crónica te genera una hipersecreción de PTH, es decir, hiperparatiroidismo. Secundario. Oye, Mateo, pero nosotros estamos hablando de hipoparatiroidismo secundario. Mateo, estás que te confundes de tema. No, lo que pasa es que te estoy explicando ahorita por qué se retiran las paratiroides, ¿ya? ¿Por qué se retiran las paratiroides? Ahí te lo expliqué hace ratito, ¿no? Porque el paciente con enfermedad renal crónica, esto pasa y esto pasa. Por eso no hay calcio y hay mucho fósforo. Entonces, la paratiroides cree que si secreta más niveles de PTH, el riñón va a responder. Pero no es así. Más bien, esas grandes cantidades de PTH terminan perjudicando al hueso. Eso es lo que tú quiero que digas, ¿ya? Hay una hipersecreción de PTH. Y bueno, esa hipersecreción de PTH no estimula en nada el riñón. Más bien, lo que termina haciendo es perjudicando al hueso. Y entonces, mira, si tú ves eso en un paciente,
ves que un órgano está perjudicando a otro órgano, ¿qué haces? Lo más salomónico es quitar a la manzana podrida porque va a podrir otros órganos. Entonces, por eso se le retiran las paratiroides a un paciente con enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque empieza a perjudicar a los huesos. El paciente se cae de 1 centímetro y se le rompe, se fractura un hueso. Y no es porque la caída haya sido estrepitosa, sino que el hueso está demasiado frágil porque hay mucha secreción de PTH. ¿Ya? Entonces, ¿a quién se le retira la paratiroides? A los pacientes que tienen hiperparatiroidismo secundaria a enfermedad renal crónica. ¿Ya? Mateo, esto es el tema, más o menos. Entonces, ¿qué va? Más o menos, porque esto es hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Pero cuando tú le retires, ahí el paciente va a pasar de tener un hiperparatiroidismo secundario a tener nuestro temita de hoy día, hipoparatiroidismo secundario. Hipoparatiroidismo secundario, pero esta vez no secundario a enfermedad renal crónica, sino secundario a cirugía de paratiroidectomía. Le quitamos la paratiroides. Ok, entonces, a ver, vamos a expliqué todo esto de acá. Vamos a borrarlo. Y vamos a explicarte aquí. Primera pregunta, ¿no? Explica el metabolismo del calcio y de los huesos. Sobre todo, o sea, tú tienes que explicar todo lo de la PTH. Me salió un gallo. Tienes que explicar cómo se secreta la PTH y qué es lo que hace la PTH en los huesos, pero sobre todo, chicos, hace énfasis en qué es lo que hace la PTH a nivel del riñón. ¿Ya? Hace énfasis ahí. ¿Qué es lo que hace la PTH a nivel del riñón? Pero en verdad tienes que poner todo tienes que poner. Entonces, a ver, esto te lo voy a mover para acá. No, esto va a ser como el preámbulo, ¿no? Ya, esto te lo voy a poner aquí. Ya, primera pregunta. Y esto también lo voy a quitar. Ya, cola. Y entonces, sobre todo tienes que centrarte en la primera pregunta en describir qué es lo que hace la PTH a nivel renal. Ya, pero... ya, acá lo reemplazo. Porque acá. Uy, ya me dio la alergia otra vez. Pero tienes que escribir genuinamente todo. La fisiología de la PTH. La PTH, cómo se secreta, cómo frena su secreción, luego qué es lo que hace a nivel del hueso, y de ahí pasas a lo más importante que es qué es lo que hace a nivel del riñón. ¿Ya? Y Mateo, ¿ahí acaba todo lo interesante? No, pero bien interesante, ¿no? O sea, ¿a quién se le quita? ¿A quién se le quita? De verdad, eso es importantísimo para la vida. Cuando tú veas un paciente que se le está retirando la paratiroides, no le retiramos porque, pucha, ya, pues porque queremos, ¿no? No, le retiramos, o porque es más bonito, ¿no? Le retiramos porque su paratiroides está dañando al hueso. ¿Y en qué pacientes icónicamente su paratiroides daña los huesos? Los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, puede sonar, ¿no? A que te he paseado, pero esto, si tú te lo aprendes ahora, créeme que te va a ayudar mucho a entender a los pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Por qué es que escuchaste que el paciente se lo va a llevar a cirugía? ¿Por qué le van a quitar eso? ¿Por qué? Ah, ya. Me acuerdo que Mateo me dijo que los pacientes con enfermedad renal crónica, su paratiroides secreta mucha PTH y ese hiperparatiroidismo se vuelve dañino, perjudicial para su salud. Y bueno, entonces, ahora te voy a describir, mira, ya tú describes la fisio, ahora tienes que describir la fisiopato, ¿no? Mira, ahí te he explicado la razón de quitar la PTH, pero ahora, ¿qué va a suceder cuando quitemos la paratiroides? Te lo voy a poner de azulito, no, de naranjita, ¿ya? ¿Qué va a suceder ahora? Fisiología alterada, ¿no? ¿Qué se va a alterar? Ahora que le hemos quitado la paratiroides. Bien fácil, pues, chicos, a ver. Si quitamos a la paratiroides, ¿qué sucede? Que ya no hay PTH. Muerta la, ¿cómo es? Muerta la peste, muerta la enfermedad, ¿no? Algo así dicen. Bueno, pero en verdad no. Esto también genera problemas. Si ya no hay paratiroides, por ende, ya no hay PTH en sangre. Entonces tienes acá el vaso sanguíneo
y el vaso sanguíneo, pues a nivel sérico ya no hay PTH. ¿Qué significa eso? Que ya no habrá actividad de la PTH del hueso y sobre todo a nivel del riñón. Entonces, en conclusión, ¿qué va a suceder? Que el paciente va a tener hipoparatiroidismo, no va a tener PTH en sangre. Por ende, va a tener menos calcio. Y si ya no hay PTH, Mateo, pero el hueso ya no se va a ver perjudicado. Es verdad. Eso es lo único de bueno. Va a tener disminuida la resorción ósea. ¿Por qué, Mateo? ¿Por qué? Porque mira, la PTH normalmente estimula a que el osteoblasto secrete una hormona que se llama RANKL, RANK ligando, que se va a unir a un receptor que se llama RANK-R o receptor tipo RANK, que está en las células osteoprogenitoras. Y el RANK-L, estimulando a este receptor en las células osteoprogenitoras, estimula a que las células osteoprogenitoras se desarrollen o conviertan en osteoclastos maduros. ¿Y los osteoclastos qué van a hacer? Van a resorber el hueso, van a hacer resorción ósea, es decir, van a romper la hidroxiapatita en calcio y fósforo y lo liberarán en sangre. Pero al ya no haber PTH, chicos, si ya no hay PTH, ya no hay rank L. Si ya no hay rank L, ya no hay conversión de células osteoprogenitoras en osteoclastos. Por ende, ya no hay resorción ósea. Caen nuestros niveles de calcio. ¿Okay? Y en teoría deberían caer también nuestros niveles de fósforo. En teoría. Ya, eso es lo que sucede a nivel óseo, ¿no? Entonces, esa es la segunda pregunta, me parece, ¿no? ¿Qué alteraciones hay a nivel óseo? Bueno, eso sucede, que hay menos resorción ósea. Eso es lo positivo, que el paciente ya, si se cae, ya no se le va a romper el hueso. Pero a su vez va a haber menos recambio de, ¿cómo se llama esto? De mineral óseo, una cosa así. De material osteoblástico, no me acuerdo muy bien cómo se le llama, material osteoide, no sé. Bueno, pero acá viene la principal consecuencia negativa, y es que el paciente va a estar hipocalcémico. Y eso es recontra importante. Si vienes con si te enseña el doctor F o el doctor Nicho, fijo que te van a preguntar de esto. ¿Ya? Te van a preguntar de los efectos del calcio, pero eso lo vamos a responder en otra pregunta. Y mira, entonces, mira, como principal efecto al no tener, principal efecto negativo, ¿no? Al no haber resorción ósea es que, pues, pues baja nuestros niveles de calcio. Pero a nivel de la PTH, a nivel renal, también hay un efecto, y es que, pues, aquí sí es negativo, ¿no? Aquí es positivo, porque si ya no hay resorción ósea, el paciente ya, pues, no va a tener fracturas. Que antes vivía, los pacientes con enfermedad renal ósea viven con osteoporosis, viven con fracturas. Eso es bueno, ya no habrá fracturas, ¿no? Pero el lado negativo es que disminuyes la posibilidad de sacar calcio de tu mayor fuente de calcio, que es el hueso. Y como no hay PTH, tampoco va a haber actividad de la PTH a nivel renal acá. Entonces, mira, si ya no hay PTH, ya no hay forma de estimular al alfa-1 hidroxilasa. Entonces, la alfa-1 hidroxilasa no va a activar a la vitamina E. La vitamina E va a estar ZZZ. Va a estar simplemente como calcidiol, ¿no? Como 25 hidroxicolecalciferol. No habrá calcitriol. Disminuye los niveles de vitamina D3, ¿ya? Aumentan los niveles de vitamina D2. Y por ende, ya no habrá reabsorción del túbulo contorneado distal de calcio, ¿ya? Ni tampoco habrá, pues, formación de calvitina a nivel intestinal y ya no habrá tanta absorción intestinal de calcio. Negativo es eso, ¿no? Por eso es que bajan nuestros niveles de calcio. Y aquí viene otra cosa, y es que, mira, lo normal es que en el túbulo contorneado proximal, Mateo, ¿qué es eso de túbulo contorneado proximal? Mira, el riñón está hecho de células, ¿ya? Pero las células no se llaman nefrocitos. Lo importante de las células renales es que se juntan y van a formar algo que se llaman nefronas, que es esto de acá. Esto es la unidad mínima funcional del riñón. Esto que ves acá. Esto se llama nefrona. La nefrona es un tumulto, un cúmulo de células que se unen y forman pues, la unidad funcional, ¿no?
glomérulo y los túbulos, que son estos. Ya, la cuestión es que en el túbulo contorneo proximal hay unos receptores que se llaman NAPI, NAPI 2A y tienes a los NAPI 2C. Estos NAPI normalmente reabsorben fósforo del lumen intestinal. Acá pasa el ultrafiltrado plasmático, o como yo y mis hobbies le llamamos, orina. ¿Ya? Y de la orina o del ultrafiltrado plasmático, en los NAPI 2A y 2C sacan el fósforo de ahí, mira, entonces tienes la orina, ¿no? Y hay fósforo. Ya los NAPI lo que hacen es, estos son las células, los NAPI lo que hacen es quitar ese fósforo, lo reabsorben y lo meten luego en sangre. Eso se llama reabsorción. ¿Ya? Pero la PTH bloquea esta actividad. Bloquea los NAPI 2A y NAPI 2C. Por ende, ya no hay reabsorción de fósforo. ¿Ok? Pero al no haber PTH, porque hemos quitado la paratiroides, al no haber PTH, ¿qué va a suceder? Que no va a haber factor de crecimiento fibroelástico 23, el cual es secretado por los osteocitos, acuérdate. Y entonces, ya no va a haber un bloqueo de los NAPI 2A y 2C. Ya no va a haber un bloqueo. Los NAPI 2A y 2C van a estar libres, funcionales, reabsorbiendo fósforo. Y entonces ya no habrá excreción. Uy, me dio una estornada. Excreción de fósforo. Ya no habrá fosfaturia. Y entonces habrá reabsorción más bien de fósforo. Entonces, ¿qué va a suceder con el fósforo? El fósforo va a aumentar. ¿Ya? El paciente con hipoparatiroidismo tiene hiperfosfatemia. ¿Ok? Mucho fósforo. Y lo más importante de todo es la hipocalcemia. Lo más importante, y fijazo, mira, ¿por qué? Porque te van a preguntar los signos de hipocalcemia, que acá vamos a ver. Entonces, primera pregunta terminada, ¿no? ¿Por qué se presentan los cambios estructurales y funcionales del hueso? La verdad es que no tengo idea. Lo único que te puedo decir del hueso es que el hueso va a sufrir menos resorción ósea, perdón. Por ende, yo qué sé, no se fastidia tanto el hueso. La verdad que al hueso es un beneficio eso. No fracturas ahora, no se va a fracturar, no va a tender a fracturas. La verdad que es algo muy beneficioso. De hecho, por eso se le retira y por la elevada calcemia, por supuesto, ¿ya? Mira, nosotros retiramos, ¿verdad? O sea, retiramos la paratiroides, claro, pues porque está saliendo del hueso, pero a su vez también el paciente está teniendo mucho fósforo, mucho calcio. Y aparte, algo que no mencioné acá es que el paciente tiene mucho calcio, ¿ya? Hipercalcemia, muchísimo calcio, secundario a ese hiperparatiroidismo secundario. Tiene hipercalcemia. Pero ese calcio no lo saca de calcemia. Ese calcio no lo saca del riñón. No, el calcio lo saca de los huesos. ¿Ya? O sea, esta hipercalcemia no viene porque, pucha, el riñón empieza a reabsorber mucho calcio, no. Esta hipercalcemia viene porque la PTH, destruyendo y aumentando tanto la resorción ósea, pues quita mucho calcio del hueso. Y a ver, entonces, tercera pregunta dice, ya, ¿qué consecuencias a largo plazo en el calcio? Esa es la pregunta más importante. Entonces, la hipocalcemia, ¿qué consecuencias nos va a traer? Esto es recontra importante. En nuestras células excitables, va a alterar el potencial de acción, chicos, de nuestras células excitables. ¿Cuáles son las células excitables? Los miocitos y las neuronas. Esas son las células idílicas, las más preguntadas y más importantes de Morfo 1, ¿no? Las células excitables más importantes de Morfo 1. ¿Qué les va a suceder? Les va a suceder que, mira, normalmente su potencial de reposo está a esta distancia de su umbral. ¿Qué miércoles? A esta distancia de su umbral. Eso es lo normal. Pero al estar hipocalcémicos, lo que sucede es más bien que disminuye la distancia que hay entre
su potencial de reposo y umbral. O sea que su umbral se acerca a su potencial en reposo. Por ende, va a ser mucho, mucho más fácil para las células excitables superar el umbral. Aquí es mucho más fácil. Que lo era cuando tenían niveles normales de calcio. Mira, antes tenían que superar esta distancia entre el potencial de reposo y umbral para generar un potencial de acción. Pero ahora simplemente es esta distancia. Por ende, es mucho más fácil generar potenciales de acción. Entonces, las células excitables se vuelven hiperexcitables. Hiperexcitables. O sea, forman con facilidad un montón de potenciales de acción. Es decir, los miocitos se pueden contraer fácilmente. Eso se le llama fasciculaciones. Fasciculaciones, ¿ya? Entonces, bueno, tengo que ponerte acá, ¿no? ¿Cuál es lo principal que genera la hipocalcemia? Que el umbral se acerca al potencial de reposo. ¿Ya? Esto es peligrosísimo. Y bueno, esa es la razón por la que aparecen los famosos signos de Chebostek y Trousseau, ¿ya? La hipocalcemia te va a generar dos signos, los famosos signos de hipocalcemia. Esos son dos, los signos de Chebostek, falta la E, Chebostek, y el signo de Trousseau, algo así, ¿no? Trousseau se le pronuncia. ¿Qué es el signo de Chebostek y Trousseau? El signo de Chebostek y Trousseau, mira, el signo de Chebostek es las fasciculaciones del músculo facial, que es el músculo macetero. No sé si se escuche el viento, pero qué fuerte que suena acá, no sé si yo sea el único. No sé si alguien más vive en un piso tan alto como el mío, quizás. Ya, el signo de Chebostek son fasciculaciones del músculo macetero ante la percusión de la cara, específicamente la percusión del nervio facial. Percusión, no sé si estará bien escrito, del nervio facial, ¿ya? ¿Tú qué vas a ver? Que al pacientito o a la paciente grande, mayor, yo qué sé, se le percute, se le golpea un poco el cachete, la carita, acá ya, a nivel del músculo macetero o músculo facial. La cuestión es que cuando llegas a tocar el facial, eso despierta por alguna razón a las fibras musculares y neuronas excitables, ¿no? Y ellas se empiezan a contraer. ¿Y eso por qué sucede? Porque el umbral está muy cerca a su potencial en reposo. ¿Ok? Y lo mismo va a suceder con el de Trousseau, pero el Trousseau es en una zona diferente. El de Trousseau este signo de Trousseau es una contracción o espasmos, son espasmos carpopedianos, o sea, de la muñeca. Pero lo importante es lo siguiente, mira, es que esos espasmos carpopedianos se dan ante la toma de la presión arterial, específicamente cuando aumenta la presión del esfingomanómetro. Toma de la tensión arterial. ¿Ya? Toma de la tensión arterial. Entonces, mira, el paciente está con su manito así, ¿no? Haz que le tomas la presión arterial. Y este es el esfingomanómetro. Tú estás presionando la bombita, ¿no? Que es como un globito. Y esta vaina está que se hincha y se hincha y se hincha. Mira, tú que la voy a dibujar hinchada. Hincha. Llega un punto en donde por alguna razón se hincha tanto. No, por alguna razón no. Llega un punto en donde se hincha tanto y por alguna razón esa hinchazón despierta
un reflejo, unas contracciones, unas fasciculaciones a nivel de la muñeca. El paciente hace así. ¿Ya? Mira la muñeca cómo se puso. Bien, eso es lo que sucede. ¿Ya? Ese es el signo de Chebostek. Cuando se le toma la tensión arterial. Súper, súper, súper rentables estos signos, súper importantes, Chebostek y Trousseau. No sé qué te puedo apostar, pero te apostaría muchas cosas a que te van a tomar eso. Y te van a preguntar, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Baja calcio, baja el umbral. Acuérdate eso, ¿ya? Y luego la última pregunta es, ¿cuáles son los principios terapéuticos y cómo actuar sobre ellos para restaurar homeostasis? ¿Cuáles son los principales terapéuticos? Ya, eso lo voy a tener que anotar porque ni yo sé muy bien, o sea. A ver, vamos a ver. El paciente está hipocalcémico. ¿Qué haría yo para mejorar su hipocalcemia? A ver, yo inhibiría a mi estimada bomba cerca, porque sí, porque la bomba cerca, ¿qué hace? La bomba cerca disminuye los niveles de calcio a nivel celular, ¿no? Inhibiría la bomba cerca, así hay más calcio a nivel celular y puede haber contracción. Ah, verdad. Aquí hay algo que no mencioné. Aunque suene una última cosa de efectos secundarios a nivel de los demás sistemas. Mira, otro efecto de la hipocalcemia, es más pendejo este efecto, ocurre a nivel osteomuscular, a nivel de los músculos, ¿sabes? Cuando hay mucha hipocalcemia, llega un punto en donde, aunque parezca contradictorio, el paciente llega a desarrollar tetania, así se le conoce, tetania, esto llega a desarrollar, que es que los músculos están muy contraídos. Músculos muy contraídos, muy rígidos. Oye, pero ¿cómo van a estar muy contraídos si hay falta de calcio? ¿No? Uno dice eso. Lo que sucede es que el umbral está muy cerca del potencial de reposo, entonces los miocitos, los músculos, están generando potenciales de acción. Por eso es que el paciente no se puede mover bien. Tiene los músculos muy contraídos de los miembros superiores, miembros inferiores. ¿Por qué? Por esto que te expliqué. Ya es muy, aunque haya poco calcio, es muy fácil superar el umbral. Ya, tetania. Pero eso ocurre ya, pues, cuando hay muy poco calcio. Ya, entonces, yo diría que inhibir la bomba cerca, eh, mm, a ver, algo mejor, para aumentar los niveles de calcio en la célula, en la sangre, pero en la célula no, en la sangre. ¿Qué haría yo? Estimular a la alfa-1 hidroxilasa. ¿Ya? Estimular a la alfa-1 hidroxilasa. Porque la alfa-1 hidroxilasa va a aumentar los niveles de vitamina D y la vitamina D3, ¿no? La vitamina D activa, lo que hace es aumentar los niveles de calcio, ya que ella actúa en el riñón. A ver, otra cosa más que haría para aumentar los niveles de riñón, los niveles de calcio. Aumentar, disminuir, mira, inhibiría a la osteoprogesterina. Entonces, ¿qué va a suceder? Que gana el rank ligando. Y si gana el rank ligando, el rank L, sucede que aumenta la osteoclastogénesis. Y en conclusión, aumenta la reabsorción ósea. Y si aumenta la reabsorción ósea, aumenta el calcio. Otra cosa que haría sería pues, la secreción de rank L. De ahí llegaría lo mismo, aumentar el calcio. O también podría estimular al receptor tipo rank. Y llegaría lo mismo, aumentar el calcio.
A ver, otra cosa que podría ser inhibir a la calcitonina, porque la calcitonina baja los niveles de calcio. Inhibir a la calcitonina. Aunque el problema acá no hay calcitonina, ¿no? Pero por si acaso, la inhibimos porque sí. Porque la calcitonina, ¿qué hace? La calcitonina normalmente lo que hace es bajar los niveles de calcio. Y a ver, una más. A ver, vamos a copiarnos. ¿Qué puse acá? Ajá, aumentar la calvindina. Sí, eso podríamos hacer. Aumentar la calvindina. Aumentar la calvindina. La formación de calvindina. ¿Qué hace la calvindina? La calvindina lo que nos va a ayudar es con la absorción intestinal de calcio. Intestinal de calcio, ya. École, cola. Ahora vamos a la última enfermedad. O último caso clínico.